Jorge Castro es abogado, escritor y periodista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, actualmente columnista del diario Clarín, también fue columnista internacional del diario Perfil, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, Jorge. Agradezco ante todo a la Asociación Internacional de Presupuesto Público que me permite participar nuevamente de esta importante convención. El rasgo central de la época es la aceleración del proceso de integración mundial del sistema. Y el surgimiento de una sociedad global creada por la revolución de la técnica, potenciada por la digitalización absoluta, que es la característica del capitalismo del siglo XXI. Dentro de este proceso de integración global, se ha producido una ruptura transformada en guerra global de nuevo tipo entre Estados Unidos y la OTAN por un lado y Rusia y China por el otro, ocasionada por la las sanciones comerciales y financieras impuestas a Rusia por Estados Unidos y Europa. Esto ha provocado, esta ruptura, ha provocado una crisis en la economía mundial, caracterizada por una recesión global, ante todo en los países avanzados, y en primer lugar en los Estados Unidos, y una alta inflación, la más elevada de los últimos 40 años. Al mismo tiempo, lo que hay que subrayar es que la integración mundial del sistema capitalista del siglo XXI es profunda e irreversible. Es obra de la revolución de la técnica, acelerada por el pleno despliegue de la inteligencia artificial y de la cuarta revolución industrial, que es la digitalización completa de la manufactura y los servicios, y está en pleno despliegue en el mundo entero. Esto hace que esta guerra global de nuevo tipo, que enfrenta a los Estados Unidos y la Alianza Occidental, la OTAN, con Rusia y China, tanto en Europa como en Asia, tiene límites estructurales que impiden que este conflicto de nuevo tipo se transforme en un choque bélico entre las superpotencias, con su inexorable deriva nuclear. Hay que subrayar, por último, que en la guerra de Ucrania está plenamente vigente la disuasión nuclear. Tanto Rusia como los Estados Unidos son las dos primeras potencias nucleares del mundo. Primero Rusia, después Estados Unidos. Y por eso el conflicto que ahora se desarrolla en Ucrania
conducido por los Estados Unidos del lado ucraniano y por Rusia, Vladimir Putin del otro, en este conflicto de estas características está plenamente vigente la disuasión nuclear y por lo tanto está limitada la posibilidad de un choque bélico directo entre Rusia y los Estados Unidos, con su inexorable deriva nuclear. Quisiera concentrarme sobre el tema de la ruptura que se ha producido en la economía mundial en este año 2022 a partir del 24 de febrero, que es la fecha en la que Rusia invadió a Ucrania. Hay que advertir que la guerra de Ucrania ha tenido un impacto extraordinariamente disruptivo en la economía mundial. Este año, 2022, la economía mundial crecería solo 2.9% anual de los 4.5% previstos un año atrás por el Banco Mundial. Y mantendría, esto dicen los organismos internacionales, este mismo nivel de poco más de 2% en el año en 2023 y 2024. Esta declinación del crecimiento de la economía mundial en 2022 coincide con un aumento de la tasa de inflación de la economía mundial. Por eso es que hay que advertir que la tasa global de inflación asciende a 7.8%, que es el mayor nivel del aumento de la tasa de inflación de la economía mundial desde 2008, que fue cuando se produjo la anterior crisis financiera internacional provocada por la caída de Lehman Brothers, la cuarta banca de inversión del mundo, en Wall Street. Y en los países avanzados, encabezados por Estados Unidos, la tasa de inflación promedio en este momento es 8.5% anual. En Gran Bretaña, la tasa de inflación el último mes ha ascendido a 9.1% anual. Y de acuerdo a esta tendencia, el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central del Reino Unido, sostiene que si no hay medidas tendientes a frenar drásticamente el aumento de la inflación en Gran Bretaña, la tasa de inflación en el Reino Unido sería 20-21% anual a fin de año. Por eso, lo previsible para los próximos 10 años es una situación de bajo crecimiento económico en la economía mundial, combinada con un alto nivel de inflación. Y esto está acompañado, en la estimación tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, con una caída
de la tasa de crecimiento potencial de largo plazo, que disminuiría a la mitad en la segunda parte de la década del 20. Recesión mundial, alto nivel de inflación, caída de la tasa de crecimiento potencial de la economía mundial. Esto es las perspectivas con las que se manejan los organismos internacionales. Conviene tener presente que lo que ha desatado esta ola inflacionaria en el mundo ha sido el shock energético mundial provocado por la guerra de Ucrania, cuyos efectos están combinados con los que han desatado las sanciones comerciales y financieras impuestas a Rusia, el principal productor mundial de energía, el principal exportador mundial de energía, sobre todo de gas. Las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que ha afectado, como es notorio, ante todo a los países europeos, ya sumergidos, empezando por las dos grandes potencias manufactureras europeas, que son Alemania e Italia, ya sumergidos en un proceso recesivo. Y lo mismo sucede con Estados Unidos, donde la tasa de inflación el mes pasado ascendió a 9.1% anual, la más elevada en 40 años. De ahí la drástica intervención, que ha tenido la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, que por 3 meses consecutivos ha elevado las tasas de interés de los fondos federales en 0,75 puntos porcentuales, lo que asegura que la recesión técnica que existe en Estados Unidos por la caída de la producción en los últimos 2 trimestres se transforme en el último trimestre de este año, primer trimestre de 2023, en una recesión probablemente profunda. Vean ustedes lo que esto significa. El precio del gas ruso en Europa ha aumentado más de 700% el último año. ¿Qué significa esto? Bueno, el gas ruso provee 40% de la demanda energética de los países europeos. Y específicamente referido al principal país industrial, manufacturero de Europa, que es Alemania, el gas ruso provee más de 60% de la demanda energética de la República Federal. Es en este cuadro que hay que colocar este aumento de 700% que ha tenido el precio del gas ruso en Europa el último año. Por eso los dos principales países manufactureros del continente, Alemania e Italia en ese orden, se sumergirán
en una profunda recesión que ya ha comenzado. En el segundo semestre de 2022, en la estimación del Deutsche Bank, o a más tardar en los primeros 3 meses de 2023, según las previsiones del Credit Suisse. Por su parte, la economía de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, el 25% del PBI global, se contrajo 0,9% anual en el segundo trimestre del año, lo que sumado a una retracción de 1,6% que experimentara en los primeros 3 meses de 2022, se puede afirmar que la primera economía del mundo se va a encontrar en una situación recesiva, se encuentra en una situación recesiva en los primeros 6 meses de este periodo. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial experimentaría una situación recesiva en la segunda mitad de 2022, debido a la combinación de una alta inflación con elevadas tasas de interés, que es la política que llevan a cabo en este momento todos los bancos centrales de los países avanzados y en gran parte del mundo, encabezados por la Reserva Federal de los Estados Unidos. A esto, dice el fondo, se sumaría una prolongada crisis de la energía, tan extensa como dure la guerra de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por los Estados Unidos y la Unión Europea, con precios récord en el mercado global. El cálculo del Fondo Monetario Internacional es que el corte completo del gas ruso a Europa, lo que sucedería en la segunda mitad de este año, más una nueva caída de 30% en las exportaciones de petróleo de la Federación Rusa en el segundo semestre de 2022, llevaría virtualmente a 0% el crecimiento económico, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Esta recesión global es provocada por una verdadera tormenta perfecta, a la que contribuyen la guerra de Ucrania, la elevada inflación, la inseguridad alimentaria, la crisis alimentaria desatada por la guerra de Ucrania, los altos precios energéticos y la devaluación que están experimentando en este momento todas las monedas de los países emergentes como consecuencia
de la aparición en Estados Unidos de un superdólar. Estados Unidos, una vez más, como sucede en toda situación de crisis internacional, vuelve a colocarse como el país refugio para los capitales del mundo que se dirigen en gran escala para invertir en Wall Street, a lo que hay que sumar el efecto de las altas tasas de interés establecidas por la Reserva Federal para comprender qué es lo que ha sucedido con el dólar estadounidense, que en el último año se ha apreciado más de 20%. La inflación en Estados Unidos. La alta inflación en Estados Unidos se ha tornado un hecho permanente que se ha extendido a toda la estructura económica, incluyendo los servicios. Y los servicios es el sector fundamental de la economía norteamericana, la economía más avanzada del mundo, y los servicios, el sector terciario, representa más del 70% del PBI norteamericano. En síntesis, la inflación elevada constituye hoy un fenómeno global, pero tiene en Estados Unidos la particularidad de que es el producto de una vigorosa demanda, combinada con una oferta reducida de su fuerza de trabajo. Hoy la tasa de desocupación en Estados Unidos es de 3.5% anual. Es la más baja de los últimos 60 años. En Estados Unidos no es que haya pleno empleo, en realidad hay sobreempleo. Porque el sistema productivo norteamericano y los servicios tienen ofrecidos en este momento en el mercado estadounidense más de 10 millones de puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque no existen los trabajadores desocupados en condiciones de ocuparlos. Hay más puestos de trabajo que personal interesado o capacitado para ocuparlos. Por eso lo que se puede afirmar es que Estados Unidos experimenta hoy una alta inflación de demanda, de carácter permanente, y que arriesga a convertirse en un fenómeno arraigado si no logra modificar las expectativas altamente negativas en lo que se refiere a la tasa de inflación, tanto de consumidores como de empresarios. Esta es la estimación de Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, que utiliza como justificación de su drástico aumento de las tasas de interés realizada en los últimos 2 meses. El objetivo de la Reserva Federal es reducir la inflación a 2% anual. Y el nivel actual de la inflación en Estados Unidos está en una pauta de 9% en el año, de 9 a 2. Y esto implica que las tasas de interés deberán elevarse por lo menos 7 u 8 puntos en los próximos 2 años, con una desocupación que crecerá
3 puntos o más a fin de año. Pasaría la tasa de desocupación de 3,5%, que es la tasa actual de desocupación, la más baja en 60 años, a 6,5% o más. En este cuadro mundial, ¿cuál es la ubicación de América Latina? En términos estructurales, América Latina se divide en dos partes en el actual contexto mundial. Según cuál sea la inserción que tiene cada una de estas partes en las que está dividida el continente latinoamericano en relación a la economía mundial. La América Latina del Norte, que es la que se despliega desde la frontera entre Estados Unidos y México, el Río Grande, hasta el Canal de Panamá, y que tiene su epicentro en México, está completamente integrada, es una parte constitutiva de la economía norteamericana, entendiendo por este término la suma de Estados Unidos, Canadá y México. Más del 90% de las exportaciones mexicanas reúnen dos características. Son exportaciones manufactureras, industriales, encabezadas por la industria automovilística. Y en segundo lugar, este 90% de las exportaciones mexicanas se dirigen a un solo mercado, que son los Estados Unidos más Canadá. México le vende más a Estados Unidos que el conjunto de las exportaciones de América del Sur. En realidad, México no exporta a los Estados Unidos, sino que es una parte estructural, las exportaciones mexicanas, del ciclo productivo estadounidense-canadiense. Y luego está la América Latina del Sur, que es la que se despliega desde el Canal de Panamá a Tierra del Fuego. Y su inserción global, entendiendo por inserción internacional el camino de doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones de un país o de una región determinada, se realiza primordialmente con Asia, principalmente China. En este cuadro mundial surge la ubicación de la Argentina. Argentina es una potencia mediana ubicada en América del Sur. Es la segunda economía
de la región o subregión sudamericana después de Brasil. Por eso es que en este contexto global, acentuado, exacerbado por la guerra de Ucrania, combinada con las sanciones internacionales impuestas a Rusia por Estados Unidos y Europa, la relación más relevante para la Argentina no es ni con Estados Unidos, ni con Europa, ni tampoco con China, no obstante su obvia importancia, sino con Brasil y el resto de la región. Esto es el Mercosur, Brasil, la Argentina, Uruguay, Paraguay, más Chile. Con esto concluyo. El objetivo de la Argentina y de la región, Mercosur más Chile, es lograr un protagonismo propio en la política mundial tendiente a acelerar la actual integración del sistema. Y al mismo tiempo, a potenciar, junto con el resto de la región, Brasil en primer lugar, es la octava economía del mundo, sus extraordinarias posibilidades exportadoras en materia de agroalimentos y de recursos naturales. La Argentina tiene en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, las segundas reservas de gas, shale gas y shale oil del mundo después de las norteamericanas. Y por último, hay que advertir que el Mercosur, principalmente Brasil y la Argentina, en ese orden, se ha transformado ya en la principal plataforma de producción de proteínas del mundo en el siglo XXI. Y esta especificidad de la región sudamericana, centrada especialmente en el Cono Sur, es la gran carta ganadora que tiene América del Sur en el nuevo cuadro mundial surgido y exacerbado por la guerra de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por los Estados Unidos y la OTAN. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Tenemos espacio de preguntas. No cabe duda de que su enfoque de la ruptura de esa dinámica mundial conocida como globalización, acabándose, ¿no? Y sí, he escuchado algo sobre este impulso de la regionalización. Espero que tenga un poco más de conocimiento de Centroamérica. ¿Qué piensa usted de esa otra área que ya tiene cierta institucionalidad? Estoy hablando de todo el SICA, ¿no? El Sistema de Integración Centroamericana. ¿Usted cree que igual que el Mercosur tiene las mismas posibilidades o esa es, como dice usted, la carta ganadora que habría que pensar
y que para salir de este fenómeno de ruptura de la globalización, no salir, sino que entrar en esa otra dinámica, no tendríamos que ir pensando en la autarquía en cuanto a la producción. Perdón, no tendríamos que autarquía, el autoabastecimiento, no solo como país, sino que como región, y no pensar en posibilidades de exportar a grandes distancias, sino que fortalecer un mercado, entre comillas, interno, ¿no?, pero de la región. ¿Cómo podría usted comentar eso, pero no para Mercosur, sino para el área centroamericana? Muchas gracias por su opinión. Mire, lo primero que hay que buscar es cuál es la causa de la ruptura. Lo que ha producido esta ruptura en la economía mundial y en el proceso de globalización o integración mundial del sistema es un acontecimiento geopolítico, geográficamente situado y temporalmente situado en forma muy precisa. Es la guerra de Ucrania. Estamos hablando de un fenómeno que en un sentido estricto se ha desatado a partir del 24 de febrero de este año. Hay un gran pensador alemán que dice que en la política internacional no hay pasado ni futuro, solo un eterno presente. Estamos hablando del presente en el sentido más estricto del término. Es ahora que está ocurriendo esto. Y si esta es la causa, allí también está la solución. Porque de lo que se trata para terminar con la ruptura que se ha producido en la crisis, en la economía mundial y que ha desatado estas tres crisis mundiales, que son la alimentaria, la energética y la inflacionaria, hay una sola forma de hacerlo, que es terminar con la guerra de Ucrania. Impulsar una negociación política entre las partes en pugna. Cesar los combates. Respecto al problema de la ruptura de la economía mundial y la forma de enfrentarla. Es una cuestión de política exterior. De todos los países del mundo. Respecto a la situación centroamericana, yo le diría que la ubicación de Centroamérica y los países del Caribe, dentro de este contexto mundial, es como parte absolutamente integrada también de la economía norteamericana. De modo que las características del ciclo económico de los Estados Unidos se manifiestan de una forma o de otra también en toda la región. En toda la región me refiero a América Latina del Norte, incluyendo, por supuesto, Centroamérica y los países del Caribe. Y el tercer punto es respecto a lo que usted señala sobre la posibilidad de una política de autarquía. Yo le diría que no hay posibilidad alguna de autarquía en una economía mundial absolutamente integrada por la revolución de la técnica como es la actual. No hay más autarquía de ningún tipo. El último intento autárquico que fracasó rotundamente fue la Unión Soviética. A partir de ese momento, la economía mundial es una sola, es capitalista, está guiada por los países avanzados, empezando por los Estados Unidos, a los que se ha sumado ahora, entre los países avanzados que impulsan la economía mundial, está la República Popular China. Pero lo que ha desaparecido completamente es toda posibilidad de autarquía. Todos los países del mundo son parte de un momento de integración mundial. Entre los países de América Latina, la inserción de los países de América Latina del Norte, incluyendo Centroamérica y los países del Caribe, la inserción internacional en términos de comercio e inversiones, ante todo, está con la economía norteamericana en el sentido de la suma, la combinación de Estados Unidos,
más Canadá, más México. Buen día, primero, doctor Castro, muchas gracias. Dos preguntitas. La primera, me gustaría aclarar un concepto que manejamos por acá, por Sudamérica, y que creo que confunde bastante políticamente a la gente. El término de globalización atado al término de neoliberalismo. Es decir, si usted considera que hay diferencias entre un concepto y el otro, en el sentido de que uno es hijo del otro. Y el segundo punto es el referido al rol que le corresponde dentro del Mercosur tanto a Brasil como a Argentina, porque se dice que Brasil es el motor, digamos, productor de alimentos y Argentina es el motor productor de energía. ¿Usted comparte estos criterios? Mire, con respecto al primer punto, en esta sociedad global de nuevo tipo que ha surgido por la revolución de la técnica, el país que más empuja el crecimiento de la economía mundial en los últimos 10 años es la República Popular China. China todos los años, este año por ejemplo, es responsable directa de entre 35 y 40% del crecimiento de la economía mundial. Estados Unidos, la primera economía del mundo, es responsable de solo 15% del crecimiento de la economía mundial. Dicho de otra manera, el proceso de globalización de la economía mundial tiene como principal motor impulsor al que a su vez es el principal país comercial del mundo, que es la República Popular China, que no solo no es neoliberal, sino que es marxista-leninista. Lo que significa en otros términos que las doctrinas y las discusiones ideológicas en este proceso de globalización, guiado por la revolución de la técnica y por lo tanto es un fenómeno de carácter estructural, no ideológico, carece de relevancia. Mire, Brasil se ha transformado en la primera potencia agroalimentaria del mundo por encima de Estados Unidos. Lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Es el primer exportador mundial de carnes. Es el primer exportador, productor y exportador mundial de soja por encima de Estados Unidos. Y dirige más de 70% de sus exportaciones agroalimentarias a un solo mercado, que es China. La Argentina lo que tiene es el segundo exportador mundial de productos agroalimentarios en América del Sur después de Brasil. Pero la característica que tiene la Argentina es el carácter avanzado de su producción agroalimentaria, de carácter científico y tecnológico. La Argentina es, en términos productivos, el principal productor y exportador mundial, no de commodities agrícolas, sino de productos agroindustriales, que no es lo mismo. Es el primer productor y exportador mundial de harina de soja. 67% de las exportaciones mundiales de harina de soja, que es el principal insumo para la alimentación animal, son originados en la producción argentina. La industria aceitera de la Argentina es la primera del mundo, por encima de la norteamericana. Aceites y harina de soja, productos industriales. Pero a esto hay que agregarle un tercer elemento
de importancia estratégica fundamental. Y es que la Argentina está a la cabeza, junto con Estados Unidos, en materia de biotecnología. La empresa Bioceres, que es la gran creadora de patentes agroindustriales de carácter biotecnológico de la Argentina en el momento actual, es la número 1 de las startups tecnológicas agroindustriales o agroalimentarias del Nasdaq en Wall Street. Primero ahí, Bioceres de Rosario, y luego las restantes. Esto hace que la producción agroalimentaria de la Argentina tenga una especificidad en materia de avance tecnológico y científico que el resto de los países de la región no tienen. El agronegocio brasileño es extremadamente eficaz y notablemente productivo, pero tiene un grado menor de desarrollo que la Argentina en lo que se refiere a la utilización de la siembra directa, por ejemplo, y de las tecnologías de las semillas genéticamente modificadas, en las que la Argentina, en relación a su producción y al número de sus productores, es el primer país del mundo, por encima de Estados Unidos. En lo que se refiere a la producción de energía, en este momento ya la Argentina produce más gas en vaca muerta, el doble de la producción de gas produce la Argentina en vaca muerta, cuenca neuquina, que la producción de gas de Bolivia. No puede aumentar sus exportaciones de gas por la carencia de un gasoducto que está en plena construcción, a cargo de empresas transnacionales encabezadas por Techin, y que va a estar concluido en junio de 2023. Esta es la situación del país. Al mismo tiempo tiene una tasa de inflación superior al 100% anual, un nivel de pobreza del 42% de la población. Es un país extremadamente paradójico. Buenos días a todos. Buenos días, señor Jorge. Teniendo en cuenta que estamos en una recesión económica mundialmente, desatada primeramente por la pandemia y últimamente por esta guerra entre Ucrania y Rusia que afectó a todo el mundo y no tiene un buen pronóstico. Tenemos un pronóstico quizás de depresión en el próximo trimestre o semestre. Entonces, quería saber su punto de vista. ¿Cuál sería un plan inmediato que podíamos tener los países menos desarrollados para afrontar esta recesión y quizás depresión? Miren, esta crisis mundial se origina en la guerra de Ucrania, que es un fenómeno estrictamente geopolítico, absolutamente ajeno al proceso de acumulación del sistema capitalista del siglo XXI. Dicho de otra manera, esta crisis mundial va a durar tanto tiempo como se extienda la guerra de Ucrania. O en conclusión, en un esfuerzo extremo de simplificación, diría que se trata de que la forma en que los países emergentes logren enfrentar esta crisis mundial es ante todo cuando su política exterior, después de condenar la invasión rusa a Ucrania, reclamen el inicio inmediato de negociaciones de paz tendiente a terminar con el conflicto y a cesar el fuego de forma inmediata. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Qué efectividad tiene esto? La cuestión es comenzar. Bueno, muchas gracias, doctor Castro. La verdad que nos ha dado un panorama, digamos, difícil de absorber, pero muy contundente sobre cuál es la situación. Respecto a la Argentina, a mí me gustaría consultarlo
Digamos que el modelo de salida para la Argentina es mejorar la productividad, digamos, de una economía basada en el mercado agroexportador. Ahora, y también en la exportación de recursos naturales. Ese sería nuestro panorama, digamos, de salida, ¿no? Ahora, mi pregunta hay muchas críticas respecto de este modelo en el sentido de la depredación de los recursos naturales que tiene el país. Quisiera saber si hay estudios o cuál es su opinión respecto de cuál sería una producción, una extracción, una exportación de esos recursos razonable y si no habría que intentar modificar esa estructura productiva en pos de preservar las riquezas del país. Gracias. Mire, en este momento está en discusión la posibilidad de un aumento significativo de las exportaciones mineras de la Argentina. En este momento las exportaciones mineras de la Argentina ascienden a entre 4 y 6 mil millones de dólares según los años. Estas explotaciones mineras, todas ellas, están ubicadas en la cordillera de los Andes, que según yo tengo estimado, viendo un mapa, la Argentina comparte con Chile. Los minerales de la cordillera de los Andes son los mismos del lado chileno que del argentino. Una vez hecha esta aclaración hay que advertir que Chile todos los años exporta minerales por 50.000 millones de dólares. Encabezados por el cobre. Es el primer productor y exportador mundial de cobre. Nada impide que la Argentina alcance un nivel semejante. Esto se pone a prueba por el hecho de que ha comenzado ya la explotación de los recursos del litio, donde 90% de las reservas de litio en el mundo ya identificadas están en 3 países, que son la Argentina, Chile y Bolivia. Y el litio es sinónimo de baterías de automóviles eléctricos. La estimación de China es que en el 2030 su mercado automotriz en un 60%, quizá más, va a estar constituido por automóviles eléctricos o híbridos. Litio. Hay una larga discusión sobre lo que esto significa en materia ambiental. Esta larga discusión no impide que se lleven a cabo, tomando todos los recaudos ambientales posibles, la producción minera en los principales países mineros del mundo, que son Canadá, Australia y los Estados Unidos. Nada impide que en materia de litio, este grupo de países, que es Chile, Brasil, Bolivia, sean los que encabecen el nuevo ciclo de la explotación y de la producción minera de litio al servicio del desarrollo de la industria automotriz eléctrica en los próximos 10, 20, 30, 50 años. En cuyo caso, la suerte del interior argentino, del norte argentino, cambia. La suerte de Bolivia cambia. Ese inmenso desierto superior en lo que se refiere a su carácter de páramo, que es el desierto de Atacama en Bolivia, en Chile, que es un desierto mayor que el desierto del Sahara, se transforma en un emporio en materia de comercialización e industrialización en el lugar para su exportación al mercado asiático, a través de los puertos chilenos sobre el Pacífico.
El cálculo que hay que hacer siempre es que en el mundo de la globalización, lo actual y lo posible son los dos componentes de lo real. Bien, muy bien. Bueno, le agradecemos entonces con un fuerte aplauso a Jorge.